Ampliar este tema. Buenos días, Melanie y Catarina. Nos encontramos precisamente con dos de los diputados que conforman la Comisión de Finanzas Públicas y también con uno de los dirigentes que formó parte de quienes ayer presentaron la propuesta alterna de los gremios, de los sindicatos, al gobierno sobre la solución al tema del saneamiento de las finanzas públicas. Welmer Ramos, Gustavo Viales y Lenín Hernández, dirigente, nos acompañan esta mañana. Y es que estaba leyendo la propuesta, es muy amplia. Lenín Hernández, quien es además secretario general del sindicato de enfermeros y enfermeras, es muy amplia, pero hace también una serie de presentaciones previas de contexto interesantes. Dice que las causas estructurales del déficit fiscal son, primero, los altos niveles de evasión que hay en el país, ¿verdad? Dice que está hablando de un 5.85% de evasión del Producto Interno Bruto. Dice que el sistema tributario costarricense es muy regresivo y que además tiene una carga tributaria del 34.4% del PIB, mientras que otros países de la OCDE, o sea, de este club de países ricos, tienen cargas tributarias de hasta el 45%, o sea que nuestro país es muy baja, es lo que ustedes quieren decir. En fin, y que bueno, que se debe generar una economía mucho más dinámica. Esto es lo que presentan como antecedentes a la propuesta, y entonces, por tanto, piden, entre otras cosas, don Welmer y don Gustavo Viales, diputados que nos están acompañando, levantar el velo de la personalidad jurídica, es decir, levantar el velo esto es del secreto bancario. Desjudicializar la información tributaria, reformar la ley orgánica del Banco Central y reformas para la supervisión de grupos financieros, ¿verdad? Que el Banco Central se reforme esto. A propósito, es un tema que puede conocer bastante bien también los diputados y, en fin, otra serie de propuestas muy interesantes. ¿Por qué Lenín Hernández? Pero cuestiona, por ejemplo, varios hechos, entre ellos la propuesta de regla fiscal. Dice que eso va a traer recortes y también cuestiona el hecho de que se vaya, porque eso es una propuesta amplísima, muy, muy amplia. Cuestiona el hecho de, le llaman soluciones falsas y mitos, concentrar todo en el tema del empleo público. ¿Por qué Lenín Hernández surge esta propuesta y hacia qué apunta? ¿Qué espera usted por parte de estos diputados que hoy están acompañándole surja después de haber presentado esta iniciativa? Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, don Welmer Ramos y Gustavo Viales. Don Gustavo Viales. Más bien agradecerles el espacio que nos están brindando y efectivamente para explicarle a la ciudadanía que el movimiento sindical ha sido consecuente y congruente con nuestra posición. Nosotros hemos venido manifestando que para efectos de solucionar el problema del déficit fiscal tenemos que buscar una solución integral. No solamente irnos por el tema del gasto, por el tema del ingreso, por el tema de la gobernanza fiscal. Incluso nuestra propuesta trae 4 enunciados, 4 ejes de reactivación económica, porque sentimos que tenemos que ver la economía en forma integral. De una u otra forma se ha querido direccionar, y lo digo con todo respeto, de repente no son los señores diputados, pero sí medios de comunicación han tratado de endilgar que la responsabilidad del déficit fiscal obedece a los altos salarios, por ejemplo, de los trabajadores del sector público, cuando vemos que si analizamos la economía y de repente las medidas de contención del gasto, esto no viene a solucionar el problema del déficit fiscal de manera integral. Nosotros buscamos esa integralidad tomando en consideración varios presupuestos. El número 1, que desde el año 1971, cuando se promulgó el Código de Procedimientos y Normas Tributarias y posteriormente leyes accesorias, nosotros no hemos tenido verdaderamente una reestructuración de las leyes en cuanto a renta y venta. No lo ha habido. Solamente han sido pequeños matices y se busca de verdad una verdadera reestructuración en esos temas. De hecho, yo muchas veces lo he manifestado que en el gobierno anterior, cuando estuvo de ministro de Hacienda, don Elio Fallas, en el año 2015, en agosto de 2015, se llevó a la Asamblea Legislativa 2 proyectos de ley que venían a modificar precisamente estas reformas estructurales. Y en la Asamblea Legislativa estos proyectos de ley no pasaron. De igual forma pasó en el gobierno de doña Laura Chinchilla, los proyectos de ley se quedaron aquí empantanados.
una acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Libertario. Entonces, ahí es donde nosotros sentimos que de repente, si solamente nos enfocamos en el expediente 20.580 y de repente en eso vamos a coincidir nosotros, que este proyecto de ley no viene a solucionar el problema integral, tenemos que ir más allá. Esa es nuestra propuesta, una propuesta integral que tiene que ver no solamente con ingresos, gobernanza fiscal, también reactivación económica. De repente preguntarán por qué no está el tema de gasto, porque ya el tema de gasto ha sido suficientemente discutido y hay muchos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa. Esa es nuestra propuesta. Ustedes quieren que se levante el secreto bancario, quieren una serie de... quieren que se enfoque más allá del tema del empleo público, dicen allí. ¿Qué piensa don Welmer Ramos? ¿Qué piensa don Gustavo Viales? Bueno, don Welmer primero. La propuesta que hace el sector sindical me parece una propuesta seria, me parece que viene a aportar a la solución del problema fiscal. Creo que hay muchos puntos rescatables. Ellos hacen énfasis en la necesidad de darle herramientas a la autoridad tributaria para hacer mejor el cobro. Eso es así. Hay que levantar el secreto bancario, dice. Levantar el secreto bancario. Hay un proyecto que está en hacendarios, ¿sí?, hoy en día, poniendo las mismas normas que tienen los países de la OCDE. Yo creo que deberemos de ir a eso. Creo que en tema de aduanas hay que hacer desde la parte de gestión mucho más, y ellos lo vienen enfocando. También el tema de reactivación es otro de los aspectos, pero también hay que decir que el fortalecimiento de las finanzas públicas es un proyecto integral que contiene ya diferentes elementos como contención de gasto, tiene temas de ponerle freno a los destinos específicos, tiene una parte que es la regla fiscal que viene a ordenar un poco las finanzas públicas, y tiene la parte impositiva. Y el gobierno se ha comprometido en el corto plazo a presentar también un plan de reactivación económica integral, y aquí yo creo que los aportes que está haciendo el sector sindical son muy importantes en todos estos campos. Pero yo estoy viendo aquí, don Welmer y don Gustavo Viales, la propuesta, y quisiera tal vez la reacción también de don Lenín Hernández, porque estoy viendo que están pidiendo, vean ustedes, concretar una ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales, concretar una ley para la transparencia de las sociedades inactivas, levantar el secreto bancario, como decíamos recientemente, adicionar a la ley de impuestos sobre la renta, la ley tiene un número, una ley para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal. O sea, todo está enfocado en el tema de fraude fiscal. ¿Usted qué piensa, Gustavo Viales? Buenos días. Muy buenos días. Yo creo que las medidas que ha anunciado el sector sindical son de mucho estudio, son de mucho análisis. Han presentado una propuesta seria en la cual debemos de tomar la posición para poder discutirla. Hay que tener claro acá que estamos bajo un marco de un 208 bis que nos da un proyecto de ley, que nos tenemos que trabajar bajo una misma iniciativa y no meterle tal vez el ruido innecesario que pueda traerse abajo la propuesta en la sala constitucional por un tema de conexidad. ¿Qué generaría ruido? Bueno, por ejemplo, el tema del levantamiento del secreto bancario, el tema, por ejemplo, de las sociedades inactivas, etcétera, que son medidas que se deben discutir paralelamente en proyectos distintos, porque si los incluimos en esto, vamos a correr el riesgo necesariamente de traérselo abajo a la sala por inconexo, porque es un proyecto que nosotros heredamos, que tiene un espíritu, un legislador que nosotros no construimos, y que si le incluimos medidas que por más que estemos de acuerdo, la sala va a generar un pronunciamiento que es inconexo como todos los diferentes proyectos. ¿Qué quiere decir inconexo? Que no es el espíritu del cual inició el proyecto de ley, y que en la etapa final se le incluyen otros elementos que no fueron consultados, que no fueron elaborados y que no fue inicialmente lo que se presentó, que es lo que ha traído abajo todas las discusiones fiscales que se han dado en este país, que al final se le incluyen medidas que no se han venido discutiendo. Hay proyectos de ley paralelos a eso que se pueden ir avanzando, pero hay que ver la estructura que tiene el proyecto actual de IVA, renta, regla fiscal, empleo público, y sobre eso es lo que tenemos que nosotros enmarcarnos. Hacerlo más progresivo, sí, todas las fracciones estamos absolutamente de acuerdo. Me gustó una propuesta que presenta el proyecto del sector sindical de congelar los salarios por encima, creo que son de 5 millones de colones. Bueno, la Asamblea Legislativa y esta comisión aprobó una moción para que los salarios de los altos jerarcas, los diputados, ministros, presidentes, no
no puedan aumentarse en este periodo. Y yo creo que vamos buscando una línea en eso, podríamos ampliarlo, pero se enmarca dentro de una discusión fiscal. Si nosotros le agregamos otros elementos, por más que estemos de acuerdo, ¿quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, con parar la evasión fiscal? Pero el temor mío es que al final se lo incluyamos, estemos todos de acuerdo y se lo traiga bajo la sala. ¿Qué dice Lenín Hernández? Hay un tema que nosotros hemos venido enfocando dentro de nuestras propuestas y tiene que ver no solamente con la evasión fiscal, sino con la elusión fiscal, ¿verdad? Ese hecho generador económico que no está tipificado en la ley, que en este caso, pues, la Comisión Fonseca Mossack, que investigó los documentos de Panamá, evidenció que nuestro país se ha convertido de una u otra forma en un paraíso fiscal, ¿verdad? Y el contrasentido que uno de repente ve y escucha en ciertos políticos es la intención de querer entrar a la OCDE, y la misma OCDE ha dicho que tenemos que mejorar nuestro sistema de recaudación de impuestos. Ha indicado la norma BEPS, por ejemplo, para evitar este tipo de falencias legales para que no se paguen los impuestos. Entonces, aquí es donde nosotros consideramos que definitivamente se ocupa un compromiso y una ética de los señores y señoras diputadas para aprobar los proyectos de ley que vendrían a mejorar definitivamente, pues, el sistema tributario de nuestro país y solucionar definitivamente el problema del déficit fiscal. Siento que de una u otra forma, si los sindicatos no alzamos la voz, si los sindicatos no los hubiésemos manifestado, hay muchos temas que no se estuvieran tocando en este momento dentro del expediente 20.580. Pero vea lo que está diciendo Gustavo Viales, que eso podría generar un problema de que la sala es inconexo, es decir, que no está relacionado con el motivo que origina realmente el proyecto. Digamos, incluirlo del levantamiento del velo del secreto bancario, es decir, para que los bancos puedan, o las superintendencias puedan investigar aquellos capitales que puedan ser, en fin, él está diciendo que eso se podría generar. Sí. ¿Usted qué piensa? Tomemos en consideración lo siguiente, para el público que también lo está sintonizando. Don Welmer Ramos Jack también quiere reaccionar. Nosotros no estamos planteando esta propuesta, ¿verdad?, como un adendum al proyecto 20.580, sino que estamos viendo una posición alternativa. Nosotros consideramos que de todas las propuestas que están ahí, son 32, bien podríamos entrar en un proceso de análisis, concertación para sacar a este país adelante. Esa es nuestra propuesta. Vamos a ver, dentro de lo que decía antes don Gustavo Viales, creo que tiene razón. El proyecto no lo podemos cargar con cosas que no eran el espíritu original porque se cae en la sala. Pero sí nos está quedando claro un asunto, y es que aquí no acaba el tema de la discusión del mejoramiento de las finanzas públicas, sino que este proyecto que hay hoy en día es un proyecto de contingencia fiscal que lo tenemos que pasar en un plazo corto por la premura que tienen las finanzas públicas y de cara a los organismos calificadores de deuda y hacia todo el empresariado nacional, en el sentido de que la estabilidad macroeconómica todas las fracciones la quieren preservar, pero hay una serie de acciones que bien apunta don Lenín también, que son necesarias de llevar a cabo. Y eso tiene que ver, creo que el tema de reactivación no cabe dentro de este proyecto, pero es un tema fundamental. Una economía creciendo fuerte y con buena distribución del ingreso, que es un tema que a veces no lo hablamos. Con buena distribución del ingreso es una economía dinámica que permite que crezca de manera sostenida a lo largo del tiempo. Costa Rica se ha venido concentrando mucho el ingreso y eso hay que tratarlo en varias vías. Por el lado de la reactivación puede ser concentrando ingresos o puede ser distribuyendo ingresos. Hay que hacerlo desde el lado de los impuestos tienen que ser justos y progresivos y creo que este proyecto los tiene. Y lo otro que tiene que hacer es el gasto hay que verlo, que sea un gasto eficiente y que sea un gasto que también cierre las brechas sociales más importantes. Pero don Welmer, yo lo que le entiendo a don Lenín Hernández, que es miembro de los representantes de los sindicatos, es que esta reforma no tiene nada sobre renta. O sea, tiene muy poco sobre renta, don Gustavo Viales y don Welmer. Y que faltan más elementos en torno al tema de la elusión y la evasión. ¿Me equivoco? Es un poco y que si ustedes pueden integrar eso, pero ustedes afirman que no se puede porque entonces la sala lo declara inconstitucional. Vamos a ver, ahí también
nosotros en las discusiones que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda, Gustavo Viales, incluso nos han indicado por mediciones que ellos tienen que con el proyecto de ley más bien donde se está recaudando más en la parte de renta y no en la parte de IVA, que ya se ha logrado invertir eso por las exigencias que se han venido dando en las mesas de negociación, de bajar el tema de los medicamentos, de bajar el tema de la educación, incluso han planteado bajar la canasta básica, incluir el sector agropecuario, incluir el sector ganadero, y eso ha venido bajando la recaudación del IVA. Pero además yo quiero decir algo con el tema de la evasión. Se han aplicado medidas y por lo menos nuestra fracción ha participado ampliamente en la discusión para darle herramientas a la administración tributaria de poder cobrar bien sus impuestos, y la más reciente fue la ley contra el fraude fiscal, la ley contra el contrabando, que se aprobaron en la Asamblea Legislativa anterior, que obliga a las sociedades a tener un registro de accionistas y que se pueda tener una herramienta para verificar de dónde vienen los capitales, de dónde son las personas, y que no únicamente se vea la actividad jurídica. Yo creo que esas son medidas que se han aprobado. Administrativamente Hacienda también tiene que poner de su parte para poder recaudar bien sus impuestos, mejorar el tema aduanal, y ahí poco a poco el país va a venir mejorando la recaudación de impuestos. Pero concluyo diciendo que me parece que es una propuesta seria, que es una propuesta que no debe excluir lo que ya se ha venido discutiendo. Aquí nosotros lo que hemos tenido cuidado, por lo menos en la fracción nuestra, es no presentar un texto de que este sea el nuestro y se deje discutir, sino que en lo que está ahorita en la mesa podamos agregarle para que todos tengamos la posibilidad de aplicar nuestras ideas. Y yo creo que el sector sindical, el sector empresarial, el sector también productivo deben de sentarse a construir sobre una propuesta que está sobre la mesa para que el país pueda sentirse bien representado. pero, bueno, sí, don Welmer Ramos quiere reaccionar, pero por eso, Lenín Hernández. Sí, es que del sindicato de enfermeros. precisamente esa es nuestra preocupación para el público que nos está sintonizando. De repente, la señora que está en su casa, el señor que de repente tiene un salario mínimo. Vamos a ver, en abril de este año se iba a aprobar el proyecto 20.580 utilizando la vía rápida, ¿cierto? Prácticamente fuimos nosotros los que nos opusimos, y como el tiempo nos dio la razón, el proyecto de ley tenía que ser perfectible, o sea, tener mejoras, tenía que haber mejoras, ¿verdad? Hubiera sido irresponsable aprobar el proyecto tal como estaba. De igual forma, nosotros sentimos que hay cosas que hay que mejorar dentro del expediente 20.580, pero también paralelamente hay que tomar otras medidas. ¿A qué me refiero? Ejemplo, ahorita don Gustavo habló sobre los proyectos de ley que se aprobaron en la legislatura anterior, y por ejemplo el artículo 144 del Código de Procedimientos y Normas Tributarias modificado, se le metió una acción de inconstitucionalidad. Entonces, a lo que voy es esto. Nosotros lo que ocupamos precisamente es hacer una mejora integral. De repente una ley le llamamos código, cuando aquí lo que se ocupa es hacer un análisis exhaustivo de toda la materia tributaria de nuestro país, porque hay falencias y falencias muy grandes, y eso somos coincidentes. ¿Pero ustedes estarían de acuerdo que se incluyan en este proyecto o en un proyecto aparte? Mira, Laura, lo que nosotros sentimos son dos cosas. Bien podríamos detener el expediente 20.580 y hacer un análisis exhaustivo, y en el plazo de 2-3 meses tener un proyecto de ley que venga a darle un verdadero fortalecimiento al país. De lo contrario, el expediente 20.580 solamente va a recaudar 1,4% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? En relación al gran hueco que estamos ahorita en 6,6%. Somos conscientes de este grave problema que podría ocasionar inflación y desempleo, pero que si nosotros no ocupamos en este momento todo nuestro tiempo y todo este análisis en cuanto a los proyectos de ley, ¿cuándo lo vamos a hacer para mejorar este país? Nunca. Ok, Welmer Ramos. Sí, yo creo que bien apuntan el tema de la evasión y la ilusión. Y este proyecto, junto con los otros que se han aprobado antes, viene a darle herramientas a la administración tributaria para evitar eso. Entre más sectores tengamos nosotros exonerados del pago de impuestos, más simularán que están trabajando exactamente en esos sectores para no pagar impuestos algunos. Y entonces esos son huecos que se dejan para la evasión y la ilusión. La ilusión también nosotros la estamos tratando. Este proyecto tiene, por ejemplo, normas antiparaíso, ya tiene algunas. Tenemos el tema de las ganancias de capital, tenemos la renta global. Tenemos una serie de cambios en el proyecto que van a permitir que la administración tributaria evite esos juegos para no pagar impuestos en Costa Rica. 1. 2. En la parte del IVA es necesario hacer el cambio
porque esto no es solo canasta básica. Aquí la economía costarricense cambió y hoy los servicios son muchísimo más importantes de lo que eran hace 25 años cuando se hizo la última reforma tributaria, y están muchísimos exonerados y es necesario que sean incluidos para que la tributación sea más justa. En fin, yo creo que este proyecto no termina aquí el cambio que tenemos que hacer en la parte fiscal, pero ayuda enormemente. Yo difiero un poco en sacar este proyecto de la corriente. A los dos, a Gustavo Viales y a Difiero de sacarlo de la corriente porque estamos en el ojo de los organismos calificadores del riesgo de la deuda pública en Costa Rica y nos pondrían una mala calificación y esto sería un motivo de crisis. Creo que también estaríamos postergando algo que ya hemos postergado muchas veces y hay que aprovechar esta iniciativa, pero creo que la propuesta que vienen a hacer los sindicatos es una propuesta que va a ayudar mucho en este proyecto, porque hay cosas que se pueden incluir y que se están incluyendo, y en lo venidero para también presentar los proyectos alternativos de ley. Igual piensa don Gustavo, no se podría detener entonces. Yo siento que hay que avanzar en la discusión del proyecto, pero aún queda un día de mociones para la posibilidad de hacerle cambios, y aquí invitaría al sector sindical y a todos los sectores productivos interesados en esta discusión que se presenten con las diferentes fracciones, que se presenten con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha indicado de que está abierto a las discusiones, y una muestra de verificar si eso es cierto es que ustedes le lleguen con la propuesta, con las mociones redactadas, y que puedan incluirlas para discutirlas dentro del segundo día y aprovechar toda la coyuntura para poder incluir algunos de esos elementos en el proyecto que ya está en discusión. Una última frase. Sí, para efectos del caso, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta también aquí en la Asamblea Legislativa, para efectos de que la analicen, la ponderen y la tomen en consideración. Lo otro es decir, ¿verdad?, abiertamente que nosotros creemos fielmente en que este proceso de mejoras en la estructura tributaria es un proceso y tiene que seguir, ¿verdad? Indistintamente si se aprueba o no el expediente 20.580, que ustedes ya saben cuál es la posición de nosotros, consideramos que hubiese sido aceptable y totalmente viable el que se discuta en un marco más tranquilo para efectos de buscar esa solución integral que es la que pretendemos a través de nuestra propuesta, porque de lo contrario, dentro de un año estaremos discutiendo si se aumenta o no el IVA a un 15, 18%, que eso sería desastroso para la economía de todas las familias costarricenses. Bueno, muchas gracias a Lenín Hernández, del sindicato, secretario del Sindicato de Enfermeras y Enfermeros, igual a Gustavo Viales, diputado de Liberación Nacional, y a Wilmer Ramos, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Regresamos al estudio principal con más información.